En 1985, una nueva técnica revoluciona la biología molecular. Esta técnica, conocida como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, se basa en la capacidad de una enzima de copiar moléculas de ADN. La técnica se basa en copiar ambas hebras del ADN a partir de dos fragmentos pequeños de ADN que se localizan en lugares complementarios y que la enzima utiliza para iniciar la copia de ese ADN. Este ciclo de amplificación se repite en formas sucesivas mediante etapas de calentamiento y enfriamiento. Durante el calentamiento las hebras son separadas y durante el enfriamiento posterior todo el material del ciclo anterior es copiado nuevamente. De esta manera se produce un crecimiento exponencial del ADN a amplificar, obteniéndose millones de copias del ADN molde originalmente elegido. Ya hemos visto entonces las principales herramientas de trabajo de los laboratorios en biotecnología o de biotecnología. De hecho, en cualquiera de estos laboratorios se están produciendo organismos genéticamente modificados, híbridos, clones y transgénicos. Cualquier cruza entre miembros de distinta especie es lo que se llama un híbrido. Por ejemplo, algunas variedades de maíz. En cambio, un clon es cuando dos individuos tienen el mismo material genético. ¿Y los transgénicos? La tecnología del ADN recombinante es la que nos permite introducir material genético de un organismo en otro. Estos organismos se llaman transgénicos. Ahora bien, tenemos la metodología, pero ¿cómo se hace este proceso? La obtención de un organismo transgénico se realiza a través de dos etapas esenciales. En una primera etapa, el ADN con el cual quiere transformarse al organismo debe ser introducido en sus células. Para eso, se utilizan métodos en los cuales las células son sometidas a pequeños pulsos eléctricos de alto voltaje, son incubadas con algunos reactivos químicos o, en algunos casos, son bombardeadas con microproyectiles, pequeñas balas, que han sido recubiertos con el ADN foráneo. En plantas podemos contar con la ayuda de una bacteria que normalmente se encuentra en el suelo, el Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria posee un vector que normalmente transfiere en forma natural a las plantas y cuyo ADN es posteriormente incorporado en el material genético de esa planta. Si en ese vector nosotros incorporamos el ADN foráneo que queremos transformar, ese ADN finalmente será incorporado a la célula de la planta. En una segunda etapa, las células transformadas con el ADN foráneo o extraño que hemos incorporado deben ser diferenciadas de aquellas que no han tomado el ADN extraño. Es decir, serán seleccionadas por alguna propiedad que este ADN que le hemos incorporado les confieran, como puede ser una resistencia a antibióticos. Posteriormente, estas células seleccionadas serán utilizadas para generar un nuevo organismo modificado genéticamente. La obtención de organismos transgénicos ha sido empleada para la producción desde cultivos de interés agronómico, como el ejemplo de la soja transgénica, hasta bacterias que producen vacunas útiles para la salud humana o animales que pueden producir una hormona que posteriormente es purificada para uso en medicina. Por ejemplo, en el campo, la creación de organismos transgénicos ha permitido mejorar notablemente los tiempos y la rentabilidad de las cosechas, o en todo caso hasta producir vegetales de consumo masivo que sean más resistentes a las malezas o a los insectos. Ahora vamos a escuchar al doctor Néstor Carrillo, que es doctor en bioquímica de la Universidad de Rosario, y él nos va a hablar de una nueva línea de vegetales resistentes al estrés. El objetivo de nuestro grupo de trabajo es desarrollar plantas transgénicas con tolerancia aumentada a condiciones ambientales adversas, tales como sequía, alta irradiación, temperaturas extremas, otras que pueden darse, y que en conjunto representan el factor más importante que limita el rendimiento de las cosechas y la declinación de los bosques naturales. Nuestro objetivo en última instancia es mejorar el rendimiento de las cosechas y preservar el entorno a través del desarrollo de plantas más resistentes. Nuestra estrategia en este sentido es identificar y manipular genes de microorganismos que ya tienen adquirida naturalmente esta resistencia e introducirlos en un contexto adecuado en plantas modelo para
determinar si puede transferirse esta tolerancia al sistema receptor. Para ello utilizamos la transformación con Agrobacterium tumefaciens. Esta es una metodología bastante reconocida, este es un transformador natural que como parte de su ciclo de vida introduce un fragmento de su genoma en la planta que infecta. Lo que hacemos en este caso es tomar tejidos de una planta no transformada, infectarlo con un agrobacterium que ha sido manipulado genéticamente y en el cual se le han introducido los genes de interés y luego en un medio selectivo se permite la regeneración de las plantas transformadas. Una vez seleccionadas las plantas transgénicas, se empieza a investigar si verdaderamente han adquirido la tolerancia a la condición ambiental extrema. Para ello se empieza en escala de laboratorio, trabajando con medios definidos, como los que pueden verse en estas cajas. Aquí, como ejemplo, hay una planta de tabaco transgénica, a la cual se le ha incluido un gen de resistencia a altas temperaturas, comparada con la planta control no transformada. Mientras la planta transgénica aparece en muy buen estado de salud, la planta control está verdaderamente dañada. Si los experimentos en este sentido han resultado exitosos, se pasa a cultivo en cámara, en soporte tierra, y si estos resultados también son alentadores, se establecen convenios para realizar ensayos a campos e introducir el rasgo genético novedoso en plantas de interés agronómico. En los últimos tiempos, el campo argentino sufrió una transformación realmente importantísima y de hecho, esa transformación permitió resolver problemas que la sociedad tenía en otros sectores. Esta transformación se debió en gran medida a la aparición de un organismo genéticamente modificado, que fue la soja transgénica resistente al glifosato. Veamos ahora qué características tiene, qué beneficios, pero también qué perjuicios tiene producir en el país soja transgénica. La soja transgénica, que actualmente se produce en nuestro país, ha sido modificada para volverla tolerante al herbicida glifosato. Este herbicida actúa en plantas sin modificar. Para evitar que el herbicida dañe a la soja, a esta se le incorporó una enzima de una bacteria resistente al herbicida. La soja, así transformada, adquiere una ventaja selectiva frente al herbicida en agrosistemas manejados por el hombre. La semilla obtenida es esencialmente equivalente a aquella proveniente de plantas no transgénicas. Es decir, a nivel alimenticio no se observan diferencias detectables entre ellas y solo pueden ser diferenciadas por métodos de biologías moleculares. Su expansión, asociada al beneficio económico que produce, promueve la utilización de grandes superficies, la tendencia al monocultivo y la utilización de agroquímicos y fertilizantes. Esto, sin políticas adecuadas de control y planificación, pone en riesgo la sustentabilidad del ecosistema agrícola argentino. En el próximo bloque vamos a introducir la perspectiva ética por un lado, la legal, y también vamos a aprender qué es lo que opinan distintos organismos internacionales sobre la biotecnología.